9 de septiembre, Stockdale estaba volando sobre Vietnam del Norte cuando fue derribado y capturado. Pasó 7 años y medio en el llamado Hanoi Hilton, soportando un calvario que incluyó palizas y torturas, así como que le pusieran regularmente grilletes de hierro y lo confinaran en una celda de 1 metro por 3 sin ventanas. A pesar de estas circunstancias increíblemente difíciles, Stockdale consiguió organizar a sus compañeros en prisión, creando e imponiendo un código de conducta para regular su comportamiento. Más aún, con el objetivo de que los norvietnamitas no lo utilizasen para hacer propaganda, se cortó el cráneo con una cuchilla para desfigurarse, y cuando eso no funcionó, se golpeó la cara contra un taburete para que se le hinchase y resultara de un inútil para el enemigo. En cierto momento, incluso se cortó las muñecas para evitar que lo torturasen y pudiera revelar las actividades clandestinas de sus compañeros. Al final, Stockdale fue liberado y regresó a Estados Unidos en unas condiciones físicas terribles. No obstante, empezó a recuperarse y en 1976 recibió la Medalla de Honor, la condecoración militar más importante en reconocimiento por sus actos de valor, más allá del deber. Cuando en una entrevista le preguntaron quiénes no consiguieron salir del Hanoi Hilton, Stockdale contestó: eso es sencillo, los optimistas. Eran los que decían, saldremos para Navidad, y las Navidades venían y pasaban. Entonces decían, saldremos para Pascua, y llegaba la Pascua y se iba, y después el Día de Acción de Gracias, y después de nuevo las Navidades, y murieron por un corazón roto. Esta es una lección muy importante. Nunca se debe confundir la confianza en que al final triunfarás, que nunca puedes permitirte el lujo de perder, con la disciplina para enfrentarse a los hechos más brutales de la propia realidad actual, sea cual sea. El entrevistador se refirió a esto como la paradoja Stockdale, pero también habría podido atribuirla a su fuente original. Epíteto. En 1959, la Armada había enviado a Stockdale a estudiar a la Universidad de Stanford para seguir un máster en Relaciones Internacionales y, sorprendentemente, en pensamiento marxista comparado. Como se aburría bastante con sus estudios oficiales, realizó una incursión en el departamento de filosofía. Allí conoció al profesor Phil Rhinelander, que cambió profundamente la vida de Stockdale. El estudiante de la Armada se apuntó al curso de Rhinelander de 2 semestres, Los problemas del bien y del mal, a mediados del primero. A fin de recuperar el tiempo, el profesor le ofreció a Stockdale una tutoría personal en su despacho para alcanzar el nivel de los demás estudiantes. En su última sesión, Rhinelander cogió un ejemplar del manual de Epícteto y se lo entregó a Stockdale diciéndole: como militar, creo que tendrás interés especial en él. Federico el Grande nunca salía de campaña sin un ejemplar de este manual en su equipaje. Stockdale acabó leyendo muchas veces tanto el manual como las disertaciones, y después reconoció que Epícteto le había salvado la vida en Vietnam al proporcionarle la fuerza moral para superar su calvario, así como la lucidez racional para ver lo que podía y lo que no podía hacer durante el mismo. Fue una aplicación terrible de la dicotomía estoica del control. En 1981, Stockdale se convirtió en profesor de Hoover Institution con sede en Stanford y durante 12 años escribió y disertó extensamente sobre estoicismo. Nada de lo que van a leer a continuación se debe considerar ni una defensa de la intervención norteamericana en Vietnam, que Stockdale sabía que era basada en la mentira, ni un intento de demonizar a los norvietnamitas. Se trata solo de una historia humana personal sobre la que todos deberíamos reflexionar. Stockdale comprendió una verdad importante sobre la guerra que se aplica a la vida en general. Mantener la moral alta y conservar el autorrespeto son más importantes que los hechos sobre el terreno, ya sean las armas de ambos bandos o las circunstancias de nuestra vida cotidiana. No obstante, hacerle implica un juego mental y por eso es tan útil el estoicismo. Se trata de uno de los grandes juegos mentales centrados en mantener la moral alta y el autorrespeto. La primera prueba real para Stockdale llegó cuando fue derribado aquel 9 de septiembre. En sus palabras:
unos 5 años por delante. Estoy abandonando el mundo de la tecnología y entrando en el mundo de Epicteto. En cuanto aterrizó y fue capturado, Stockdale comprendió muy bien la dicotomía del control de Epicteto, en especial en todo lo que hacía referencia a su posición en la vida. En cuestión de minutos pasó de ser un oficial admirado, al mando de 100 pilotos y más de 1000 hombres, a llevar cadenas y ser denigrado como un criminal. Tras librarse rápidamente del paracaídas, lo rodearon una docena de hombres. Cuando dejaron de derribarme, golpearme, destrozarme e inmovilizarme, cosa que duró 3 o 4 minutos antes de que el tipo con el salacot tocara el silbato, tenía una pierna rota de mala manera y estaba seguro de que me acompañaría el resto de mi vida. Y esa suposición resultó cierta. Más tarde también recordó que Epicteto había quedado tullido para toda su vida, después de que su primer amo le rompiera la pierna, y que su afirmación sobre ese hecho habría sido: la cojera es un impedimento de la pierna, pero no de la voluntad, y te tienes que decir lo mismo con todo lo que te ocurra, porque descubrirás que será un impedimento para alguna otra cosa, pero en realidad no lo será para ti mismo. Stockdale dispuso de 7 años y medio más para apreciar en su justa valía cuánta razón tenía el filósofo griego. Cuando la llevaron al Hanoi Hilton, Stockdale ya había tomado la decisión de hacer precisamente lo que aconsejaba Epicteto: jugar con todas sus capacidades la parte que le había adjudicado el destino. Siempre tuvo en mente que sus enemigos solo conseguirían ganar si sucumbía a 2 cosas: el miedo y la pérdida del autorrespeto. Stockdale estudió a sus captores y en especial al hombre que era encargado de torturarlo. Como hubieran visto tanto Epicteto como Arendt de haber estado allí, llegó a comprender que el hombre no era malvado, sino que realizaba su trabajo con lo que consideraba como integridad. Quizá de manera sorprendente, Stockdale no desarrolló odio, sino respeto. La labor del torturador es quebrantar el espíritu del prisionero, aterrorizarlo. Sabiéndolo, Epicteto llegó a la única respuesta posible: cuando un hombre que no pone su voluntad ni en morir ni en vivir a toda costa está en presencia de tirano, ¿qué va a impedir que no tenga miedo? Nada. Gracias a haber interiorizado la filosofía de Epicteto, Stockdale era un hombre con una misión, incluso en prisión y con una pierna rota. Creó una sociedad secreta de prisioneros a la que, como el oficial de mayor rango, haría todo lo posible por dar las órdenes más adecuadas para resistir al enemigo. Les dio a sus soldados consejos prácticos sobre lo que estaba o no permitido admitir bajo tortura. Al darse cuenta de que la política oficial del gobierno de Estados Unidos te ofrece al enemigo solo el nombre, el rango, el número de identificación y la fecha de nacimiento, haría que los matasen rápidamente. Stockdale planteó una guía alternativa de cosecha propia, que incluía no hacer ninguna reverencia en público ni admitir ningún crimen, todo lo cual estaba destinado a evitar los intentos de los norvietnamitas de explotar a los prisioneros con objetivos propagandísticos. De esta manera, las grabaciones de propaganda que salieron a la luz tuvieron un efecto contrario, porque muchos soldados utilizaron su aparición
más de 2 años en confinamiento decían que la tortura era lo peor. Los que habían pasado más de 2 años en aislamiento decían que esta última experiencia superaba incluso la tortura. Esto es así porque, después de pasar tanto tiempo sin ver a nadie, una persona necesita desesperadamente amigos, sin importar si son de su ideología o de postura política. Stockdale interpretó los descubrimientos de Rutledge a la luz de las enseñanzas de Epicteto, que es la vergüenza y no el dolor físico lo que derriba realmente al ser humano. Cuando superó la misma experiencia, recordó que, a la pregunta sobre cuál iba a ser el fruto de todas sus enseñanzas, Epicteto replicó: tranquilidad, audacia y libertad. Ciertamente, eso se hizo realidad para James Stockdale. Una cuestión importante es si fue realmente el estoicismo lo que proporcionó a Stockdale su invulnerabilidad a la tortura y al aislamiento, o si el estoicismo fue simplemente una racionalización a posteriori de los hechos que fueron el resultado de su carácter innato. Una manera más filosófica de decir lo mismo: se puede enseñar la virtud o cada persona nace con la virtud que tiene. No solo los antiguos griegos debatieron este tema con todo detalle, sino que la biología y la psicología del desarrollo modernas han descubierto una cantidad significativa de pruebas empíricas que son muy relevantes para este asunto. En el Menón de Platón, el personaje del mismo nombre le pregunta a Sócrates: ¿podrás, Sócrates, decirme si la virtud se puede enseñar, o si no pudiendo enseñarme, se adquiere solo con práctica? O, en fin, si no dependiendo de la práctica ni de la enseñanza, se encuentra en el hombre naturalmente o de cualquier otra manera. Después de una larga discusión, Sócrates concluye que es posible que la excelencia o la virtud se pueda enseñar en principio, pero como no se encontrará en ningún sitio un maestro que le enseñe, en la práctica no se puede. Entonces esto significa que las personas que la tienen probablemente adquirieron una propensión a la misma como un don de nacimiento. Aristóteles, sin embargo, tiene ideas diferentes. Realiza una distinción crucial entre la virtud moral y la virtud intelectual. La primera surge de una disposición natural y de un hábito adquirido durante el crecimiento, y la segunda es el resultado de la reflexión en una mente madura. De ello se deriva que hay tres fuentes de virtud. Una parte deriva de nuestro don natural, otra parte se obtiene del hábito, en especial en los primeros años de vida, y una parte se puede adquirir intelectualmente y por ello se puede enseñar. Este modelo mixto de la adquisición de la virtud funciona muy bien con la filosofía estoica y también cuenta con el favor de la investigación moderna en el campo de la psicología cognitiva. Los estoicos, como hemos visto, sostienen un modelo desarrollista de la moralidad y creen que de manera natural estamos equipados con la capacidad de tener respeto no solo por nosotros mismos, sino también por los que nos cuidan y por otras personas con las que mantenemos un contacto regular durante los primeros años de vida. No obstante, cuando llega la edad de la razón, cuando tenemos unos 7 u 8 años, podemos empezar a fortalecer nuestro carácter virtuoso por dos medios: el hábito y, más a medida que avanza la vida, la reflexión filosófica explícita. En la psicología moderna, quizá el intento más famoso de dar un cuadro general de cómo se desarrolla moralmente una persona es la teoría de Lawrence Kohlberg de las 6 etapas del desarrollo moral, que parte de la obra original de John Piaget y de un número considerable de pruebas empíricas modernas. Las 6 etapas descritas por Kohlberg se agrupan en 3 fases: moral preconvencional, que empieza con la segunda etapa regulada por la obediencia y el castigo, y después pasa a la etapa de autoorientación; moral convencional, de la etapa del acuerdo y la conformidad interpersonal a una de mantenimiento del orden social y respuesta a la autoridad; y moral postconvencional, de la etapa de la respuesta ante un contrato social perceptible a una adhesión de los principios éticos universales. La teoría de Kohlberg ha recibido críticas en diversos aspectos, incluyendo un exceso de énfasis en la toma de decisión racional y en el concepto
específica del desarrollo moral y psicológico para estar de acuerdo con la idea general de que obtenemos nuestra ética de una combinación de instintos, formación y para todos los que estén inclinados a ello, reflexión crítica explícita. Esta teoría está de acuerdo con los descubrimientos similares realizados por los biólogos que estudian las interacciones genético-ambientales en una variedad de organismos vivos. Rasgos complejos, en especial los de comportamiento, parece que casi siempre se desarrollan a través de una retroalimentación continua de genes y entorno, la naturaleza mezclada con la educación. Y por supuesto, para los seres humanos un aspecto importante del entorno es la cultura y las interacciones sociales con otros miembros de nuestra especie. Esto es todo lo que necesitamos para volver al estoicismo. Las figuras que constituyen un modelo, como James Stockdale, Pagonio Agrippino, Elvidio Prisco y Malala Yousafzai, destacan la idea de que el estoicismo es una filosofía práctica, no es una teorización abstracta. Aunque el estoicismo planteaba, por supuesto, los principios éticos que deben regir nuestro comportamiento y nuestra vida para llevar una vida eudaimónica, su énfasis se centraba en cómo se comportan las personas reales, no solamente en cómo hablan. Por eso, observar e imitar los modelos es una manera importante para trabajar en nuestra propia virtud. Hacemos algo parecido en las sociedades modernas cuando señalamos ciertas figuras públicas como modelos a seguir para las generaciones más jóvenes. El problema en la actualidad es que, en general, somos bastante malos al escogerlos. Glorificamos actores, cantantes, atletas y celebridades en un sentido amplio, que como era de esperar, nos decepcionan cuando resulta que su excelencia al interpretar, cantar, jugar al baloncesto, conseguir likes en Facebook y seguidores en Twitter no tiene nada que ver con su fibra moral. Un problema similar surge con el uso contemporáneo y altamente inflado de la palabra héroe, especialmente en Estados Unidos. Algunas personas valientes que están dispuestas a sacrificarse por el bien común merecen realmente dicho apelativo, aunque no es necesario que se recluten de manera casi exclusiva de las cifras de los militares o la policía. Pero alguien que muere, por ejemplo, como consecuencia de un ataque terrorista no es un héroe, es una víctima. Probablemente no demostró valentía ni se sacrificó por los demás, solo tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. Desde luego deberíamos lamentar su muerte, pero calificarlo de héroe no hace justicia a lo que ocurrió en realidad, y es una gran injusticia para todos los héroes de verdad, confundiendo a la gente sobre el significado real del término. Otra de las cosas que debe recordarse sobre los modelos, y que los estoicos comprendieron muy bien, es que no son seres humanos perfectos, por la sencilla razón de que estos no existen. Es más, al hacer que la perfección forme parte integral de nuestro concepto de modelo de conducta, significa que estamos situando el nivel a un alto imposible. Algunas religiones hacen precisamente esto. Para los cristianos, el modelo del buen comportamiento universal es Cristo, pero se trata de un ejemplo muy difícil de seguir como para imitarlo realmente, ya que los creyentes están intentando ser literalmente como un Dios. Abocados al fracaso, debemos aceptar la misericordia de la divinidad como nuestro camino hacia la salvación. Los estoicos, eminentemente prácticos y buenos conocedores de la psicología humana, adoptaron un enfoque distinto. Séneca escribió un ensayo sobre la naturaleza de una persona sabia, el modelo estoico ideal. Así es como se respondió a sus críticos que creían que estaba colocando el nivel demasiado alto para que alguien pudiera llegar a ser realmente sabio. No tienen ninguna razón para decir, como dicen, que no se puede encontrar en ningún sitio un sabio como el que proponemos. No lo hemos inventado como una gloria irreal de la raza humana, ni hemos concebido una sombra poderosa de una mentira, sino que lo hemos mostrado y lo mostraremos tal como hemos definido, aunque quizás sea poco común y solo aparezca a largos intervalos, porque lo que es grande y trasciende el tipo ordinario habitual no se produce con frecuencia. Pero este es el propio Marco Catón, cuya mención empezó esta conversación, que era un hombre que creo que incluso superó nuestro modelo. Marco Catón, conocido como Catón el Joven, era un senador romano y oponente político de Julio César.
Entonces Catón replicó: dame una espada para que pueda liberar a mi patria de la esclavitud. Sarpedón no dejó que Catón volviera a jugar sin vigilancia cuando se encontraba en Roma, solo por si acaso. Después de empezar a estudiar el estoicismo, Catón vivió muy modestamente, a pesar de la riqueza que había heredado. Cuando se le entregó un mando militar en Macedonia, con 28 años, marchó con sus hombres compartiendo su comida y alojamiento. Como consecuencia, sus legionarios lo adoraban. Más tarde, durante la carrera política, Catón se ganó con rapidez la reputación de incorruptible, un rasgo poco habitual en esa época o en cualquier otra. Como cuestor, persiguió a los confidentes de Sila por apropiación ilegal de bienes y por asesinato. Cuando le enviaron a Chipre, gestionó las finanzas públicas con una integridad absoluta, lo que volvía a ser algo muy raro, recaudando 7.000 talentos de plata para el tesoro de la República. Para apreciar la enormidad de la suma, debemos considerar que el talento romano pesaba 32.3 kilos y que un solo talento ático, que era más pequeño, era suficiente para pagar el trabajo especializado de 9 hombres durante un año, o lo que era equivalente, el salario mensual de los 200 hombres de la tripulación de un trireme. Al final, Catón entra en conflicto directo con Julio César, que seguía los pasos de Sila y declaró la guerra contra el senador romano al cruzar el río Rubicón con una de sus legiones, que fue la ocasión en la que pronunció sus famosas palabras: Alea actas, la suerte está echada. El resto, como se suele decir, es historia. Las fuerzas de César, después de un revés inicial, derrotaron al ejército del Senado en Farsalia, Grecia. Catón se negó a rendirse y se retiró a Útica, en el Túnez moderno. César lo persiguió y a sus aliados y ganó una última batalla decisiva en Tapso. Catón, negándose a que el enemigo lo capturase vivo porque lo habría utilizado para conseguir ventaja política, tomó la decisión más romana. Intentó suicidarse con su daga. Plutarco nos cuenta el resto de la historia. Catón no murió inmediatamente a causa de la herida, sino que herido cayó de la cama y tiró un pequeño abaco que había al lado. Ha sido tanto ruido que los sirvientes, al oírlo, gritaron, e inmediatamente entraron en la habitación su hijo y todos sus amigos, donde, al verlo tendido en medio de su propia sangre, con parte de las entrañas fuera del cuerpo, pero vivo aún, incapaz de mirarlos, todos se horrorizaron. El médico se acercó a él y pretendió introducirle de nuevo las entrañas, que no estaban regadas, y coserle la herida, pero Catón, recuperándose un poco y percatándose de sus intenciones, alejó al médico, se sacó las entrañas y se desgarró la herida, expirando inmediatamente. César no se sintió complacido y comentó: Catón, te reprocho tu muerte, como tú me habrías reprochado la preservación de tu vida. Así se puede apreciar por qué Séneca consideraba que este tipo de hombre es un verdadero ejemplo de estoico. Después de todo este relato sobre la superación de la dureza de la tortura y el confinamiento solitario, o sobre destriparse uno mismo para evitar que otro obtenga una ventaja política, es posible que usted tenga la impresión de que el estoicismo no es imposible, pero desde luego muy exigente. Como me preguntó durante una entrevista a mi colega y divulgador filosófico, Nigel Warburton, ¿qué ocurre con la vida ordinaria, en la que es muy difícil que la gente tenga que enfrentarse a situaciones tan extremas o mostrar semejantes niveles de valor y resistencia? Se trata de una buena pregunta, pero la respuesta es bastante sencilla. Al oír estas grandes gestas, no solo nos inspiramos con lo que pueden hacer los seres humanos en su mejor momento, sino que implícitamente nos recuerdan lo fácil que es en realidad la mayor parte de nuestra vida. Siendo este el caso, realmente no debería ser muy difícil reunir el valor suficiente para oponerse a su jefe cuando trata mal a uno de sus compañeros de trabajo, ¿o no? Quiere decir que lo peor que puede ocurrir es que lo despidan, no que lo coloquen en confinamiento solitario y lo torturen. ¿Qué dificultad existe en realidad para actuar de manera honesta en el transcurso de la vida cotidiana, teniendo en cuenta que no nos arriesgamos a una derrota militar y a la perspectiva de suicidarnos para salvar nuestro honor? Y aún así, imagine cómo me
hacerlos ligeramente mejores de lo que ya son.